a estos que se llenan los bolsillos. Vamos a hablar en plata y clarito. Con la contribución que planteamos en ingresos brutos se perciben 1.500 millones de pesos. El 85% de lo que dicen que van a invertir. El 85% de lo que reciben por coparticipación federal. Y se están negando a hacerlo. ¿Con qué criterio un Estado que tiene problemas fiscales y que tiene severos problemas sociales se niega a percibir recursos de los ricos? ¿Bajo qué lógica económica de protección y o de promoción de actividades se financia el sufrimiento colectivo y se desgrava la especulación? No lo sabemos, presidente. Al menos en una lógica de reconocimiento de derechos no lo sabemos. En paralelo con eso, presidente, les hemos dicho también que gravemos los plazos fijos superiores a los 100.000 pesos y se han negado. El 5% de los plazos fijos del sistema son solamente. No hablamos de jubiladas que están ahorrando en el banco. Hablamos del 5% de las cuentas que son superiores a 100.000 pesos. Se negaron. Ya no es solamente que hay que andar buscando por algún lugar los recursos. La oposición le acercó los recursos, les dio el instrumento, les señaló cómo cobrarlos y se niegan. Hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la Ciudad de Buenos Aires. Debe haber como 2.900.000 que somos de segunda y 100.000 que son de primera. Pero digamos entonces, si esta democracia no se hace cargo de eso, que en realidad se va pareciendo más a una lógica de una oligarquía competitiva que una democracia participativa, que es la que tenemos en la Constitución. Hemos dicho, presidente, también en materia de gasto, y termino, a dónde había que financiar y qué podían financiar con estos recursos. Les hemos dicho, en primer lugar, que tenían que financiar con esto los desmanejos, las tropelías, los absurdos que realizaron desde que asumieron al gobierno, subejecutando en salud, educación y vivienda. Varios de los que estamos aquí tuvimos que asistir a la presentación del PowerPoint del gobierno hablando de la deuda en infraestructura social. Les hemos dicho que son ustedes mismos, diputados del oficialismo y el propio gobierno, creadores fenomenales de deuda en infraestructura social. No cuando no tenían recursos, como mintió aquí el jefe de gabinete Rodríguez Larreta. Cuando los tuvieron, eligieron no surtir con recursos la infraestructura social y destinarlo a otra cosa. Entonces le dijimos, con los 1.800 millones de pesos de este paquete, financien la infraestructura social no ejecutada, 2008 y 2009. Y no pongan otra nueva hasta que no financian la vieja. Las aulas que no están hechas, hay que hacerlas ahora con esta plata, no las veredas del año que viene. Las viviendas que no se construyeron, no las van a pasar al plurianual del 2012, las ejecutan en el 2010. Y que esperen para embellecer aceras o para pavimentar. Mientras tanto, la gente es la que no tiene que esperar. Tampoco se hicieron cargo de esto. Salieron todos a decir que el plan parcial, por cierto, de asignación a la niñez lanzado por decreto por el Ejecutivo era una buena medida. Nosotros creemos que también. Está claro que no es universal, está claro que es insuficiente. Ahora le dijimos al gobierno, en cabeza de su ministra de Desarrollo Social, que si no querían ajustar a la baja las prestaciones sociales, tienen la obligación moral y ética de plantear la canasta básica que el propio Instituto de Estadística y Censos de la ciudad ha señalado como mínima imprescindible para la reproducción de los niños. No pueden escudarse en la canasta básica alimentaria del INDEC de 148 pesos con 22 centavos, que tenían que definir toda la política social
en base a los 330 pesos con 81 de noviembre del 2008, de la canasta que el propio Instituto Estadístico de la ciudad empezó a borronear hace un año atrás y que no han actualizado. No hay ninguna magnitud de transferencias fiscales en el presupuesto a los sectores de menores ingresos que tome en cuenta esta canasta, que es la verdadera canasta del sufrimiento colectivo. Y la realidad es que los que les planteamos para financiar con los 1.800 millones de la timba financiera y de la timba bursátil era superar el absurdo piso de derecho del subsidio nacional. Vamos a ponernos una mano en el corazón, diputados y diputadas. A nivel nacional lo que nos dice el decreto presidencial es que se le dan menos de 5 pesos por chico por día a cada una de las familias. Lo que estábamos planteando con esta lógica, que es superar los 150 pesos nacionales hasta alcanzar los 330 para todos los chicos de la jurisdicción, era que le demos efectivamente 10 pesos por día por chico. Se negaron no solo a asumir la reforma fiscal, sino siquiera a modificar el valor de la canasta, que es decir con cuánto se reproduce cotidianamente un niño. ¿Cuántos hijos e hijas de diputados viven con 5 pesos al día? Digámoslo seriamente, ninguno. Y como legislatura estamos votando una ley que le dice a los que están peor, jódanse y vivan con 5 pesos. Para terminar, presidente, nosotros creíamos también que no se le puede tomar el pelo a la legislatura en términos de seguir aprobando presupuestos sin ajuste salarial y después andar haciendo algún malabar para dar aumentos salariales. Hemos planteado históricamente que el gasto salarial debe ser presupuestado de antemano y que el Estado tiene que decir cuál es su hipótesis de inflación real. No hemos sido tampoco escuchados en ese punto. De manera, presidente, que como nos han planteado un presupuesto de ajuste en infraestructura, de regresión social, un presupuesto reaccionario. Pero lo que es más grave, como se han negado a escuchar y a debatir estrategias de desarrollo y de intervención fiscal que fuesen a una sociedad más igualitaria, nos vemos en la obligación, y lo digo con tristeza, de votar este presupuesto, la ordenanza fiscal y tarifaria en contra. Hubiéramos querido, en el peor momento de la crisis, ya que se llenan tanto la boca con cuestiones de política de Estado, que el Estado, mirando a los ojos a los pibes que están peor en la ciudad de Buenos Aires, le hubiese dicho: la ciudad de Buenos Aires garantiza más que el Estado Nacional porque es más rica, porque tiene más obligaciones y porque tiene más coraje de mantener un sistema institucional de protección de derechos. Ustedes se han negado. Lamento que la disciplina partidaria, lamento que el adocenamiento conceptual, lamento que la visión dogmática les impida tener el arrojo de reconocer que en una crisis hay que tener dos condiciones: valentía en el pensamiento y capacidad de mantenerse indignado frente a la justicia. Están siendo cobardes y claramente no están indignados frente a lo que sucede. Nada más, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado D'Angelo. Gracias, señor presidente.